Che, Franco, ¿Qué pasa, Raúl? estoy triste. ¿Triste? ¿Por qué? Pensé Sí. que había ganado el Barça. Ah, no, no jugó todavía. Juega hoy. Pero contame, ¿qué es lo que te No, pasa? por el resultado de las elecciones. Bueno, pero ya sabíamos, ¿viste? Que iba a pasar. Tampoco es que pasó algo raro, ¿no? Me parece, no sé. No, ¿a qué te refieres? ¿A Sí, no AfD? sé, ¿te puso triste eso? O no sé, o tal vez No, esperabas no, que Christian Lindner pase el 5%. no, estoy triste por un matrimonio. ¿Cómo? ¿Un matrimonio? ¿Por un matrimonio? Sí, ¿Qué, pero, ¿a qué? No entiendo. un matrimonio. Ah, Matrimonio, ya ¿no? sé, vos te referís a Sarah Bankenstein y Oscar Lafontaine, ¿no? Que seguramente ahora... No. Caliente, pero no, A ver, no es Raúl, ese matrimonio. tampoco puedes durar para siempre esta introducción. ¿Me puedes decir qué te pasa? No, hablo de estos señores. Mira, te voy a enseñar aquí en A cámara. ver. De Herr Thomas Stanger, que no se me oye, si me pongo el periódico delante. Estos. Herr Thomas Ah, Stanger y sí. Frau Lotte Salingre. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Se separaron? No, son dos jubilados muy simpáticos de Würzburg, Sí. por cierto, Ah, vecinos. que donaron 5 millones de euros al partido de Sarah Wagenknecht. No. ¿Y ahora? No lo sé, la verdad, igual piden que se lo devuelvan. Bueno, lo hablamos ahora, Raúl. Seguimos. Venga. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Franco, te ha cambiado la voz de cuando grabaste en la introducción. Era joven, Raúl. Era joven. Era joven. Che, Raúl, tengo algo para Ay, mostrarte, porque yo soy muy a ver, rápido, muy rápido. Y en a ver. cuanto me hablaste de esta gente, encontré Ujú. algo, mirá. Esta es la imagen de los dos señores, señora y señor, Uh, que donaron a Sara. Esta, Tienen un... mirá, esta es la imagen de antes de donar, cuando los entrevistaron en CRF y estaban muy felices, y esta es la imagen después de ver Ajá. el resultado. Están un poco preocupados, ¿no? Igual les queda la casa que tienen en Andalucía y otra en Osse, que he ido, aparte de la suya de Würzburg, ¿no? No creo que tengan problemas. Bueno, qué sé En yo. fin. Bueno, contame, Raúl, ¿qué te pareció, qué te parecieron, en plural, los resultados de las elecciones federales alemanas? Porque seguramente alguna cosa te habrá llamado la atención, otra no tanto. ¿Cómo lo ves? Sí, yo quería destacar tres cosas si quieres y tú puedes pensar tus tres también. Una de ellas es la alta participación, altísima participación, 82,5, Sí. la mayor de los últimos 20 años. Mira, acá tenés los Entre datos. 40 años, perdón, ¿qué 20 años? 40 años. Sí, la mayor de los últimos 40 años. Claro, había pensado en el tango de Gardel, 20 años no es nada, pero 40 años sí es mucho. Bueno, habla de una sociedad politizada y movilizada que entiende la importancia de ir a votar. Recordemos para los oyentes, por ejemplo, de Argentina, que en Alemania el voto no es obligatorio, ¿no? Al contrario de en otros países. La parte negativa de la noticia es que la subida de la participación tiene también que ver Mm, con la extrema mm. polarización que ha habido en los últimos años, ¿no? La política alemana, que hemos pasado de esa política alemana aburrida y casi sin extremos, todo muy centrado en el politisemite, Sí, a estar muy polarizados y por ello parte importante de los nuevos votantes, de los que han sido sacados de la abstención, optaron por AfD, ¿no? Más de 1 millón de personas fue el caso. sí. Luego, otro segundo punto a resaltar, para mí el resultado de la CDU por debajo del 30, estuvo por encima del 30 todas las encuestas, hasta el tema este del Bundestag de llevar esta iniciativa Ese fue el quiebre, anti-inmigración y ¿no, aprobar. Raúl? ¿Coincidimos? Sí, de hecho lo hablamos, ¿no? En su momento, no sé si lo contamos en el podcast, pero hablamos en su momento que un tercio de los votantes de la CDU
un tercio, que no es mucho, pero no es poco tampoco, no estaba de acuerdo con aprobar eso con AfD. Y yo pensaba, bueno, de ese tercio se les puede ir un tercio del tercio, ¿no? Entonces, si es un 30%, un tercio es 10, un tercio de 10, 2, 3 puntos más o menos. Y es lo que se les fue al final. Seguramente no a otros partidos, seguramente la abstención. Es complicado de saber exactamente esos votantes, habría que hacer un focus group para eso. Pero bueno, es interesante porque también les resta poder de negociación, ¿no? De cara a la gran coalición. Es verdad que el SPD tiene muy poco porque ha sacado el peor resultado de la historia, pero siempre el SPD cuando saca esos resultados tan malos acaba consiguiendo un montón, ¿no? En las negociaciones. Es que bueno, ese es el gran problema, ¿no? Cuando me acuerdo que escuché en un podcast cuál sería el mejor escenario para Merz y decían, bueno, que tenga al menos 2 opciones para negociar, ¿no? Una con los verdes y una con el SPD. Y creo que esos puntos que le falta, podría haber sacado tranquilamente 33, 34 o más, son los puntos que le hubiesen permitido tener esa opción, porque llegarían a formar una coalición con los verdes. Después, aunque no la hagan, no importa, pero el punto es que no estés atado a un solo partner, ¿no? Por la parte contraria, en el sentido de que facilita las cosas, es que, bueno, ya luego hablaremos después, que es que ya están anunciando los primeros acuerdos, ¿no? Entre la CDU y el SPD, ¿no? Para allanar esas negociaciones hacia una nueva gran coalición que sería la quinta, ¿no? 3 con Merkel, una con Kissinger, creo, y esta nueva con eso fue justo antes de que aparezca Willy Brandt. Fue la gran coalición de aquel momento. Y luego el tercer punto, bueno, la vuelta por todo lo alto de Die Linke, que se ha convertido en un partido que no tiene nada que ver ya, o casi nada que ver con el heredero del SED, con el partido poscomunista, ¿no? que es del que fue formado, y que por lo visto en las encuestas post-23F, después de las que ha habido después, un par de ellas, sigue, en trending, ¿no? Sigue en hipe. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el techo de Die Linke, que ganó en Berlín, que ha tenido un muy buen resultado en Hamburgo, que está teniendo muy buenos resultados entre la gente joven y que obviamente le benefició también esa polarización, ¿no? Los dos grandes beneficiados de la polarización fueron AfD y Die Linke. Mira, el día 9 de enero de este año, Die Linke estaba en 3,2% de intención de voto. No, es tremendo. Hoy está en y ayer, 8. Ayer Forza para RTL les daba 12. Bueno, igual a Forza le gusta esas cosas de forzar un poquito. Sí, Forza le gusta. Sí. Pero, Forza, por cierto, Forza Barça. Pero es interesante esta subida. Acá abajo se lo ve aún mejor, ¿no? De 3,4 en el 3 de diciembre. O sea, podemos ir incluso más atrás, hasta el 3 de diciembre. No he visto nada parecido, salvo la remontada en Liga del Barça de Flick, ¿no? Que le ha sacado 10 puntos en muy pocas jornadas. ¿No? A ver, pará. Hubo otra remontada histórica, perdón que ahí me salgo un poquito de tema, pero si miramos las estadísticas de 2017, vamos un poco más para atrás a ver si funciona. Bueno, no me está funcionando el... Bueno, quería hablar de la remontada de la socialdemocracia del año pasado, ¿no? De la elección pasada, que estaba acá lo ves, mirá, estaba en 15%, en 15% el 19 de julio de 2021 y termina ganando la elección en septiembre con el 28, ¿era, no? ¿O 27? 27. No, 25,6 o algo así, me parece. Bueno, pero en las encuestas le daba ahí hasta 27, ¿no? Esta subida. No, esa fue tremenda también. Pero bueno, hay varias. También está esta subida que es en la época de la pandemia, ¿no? De Angela Merkel, que sube de 20 y algo a 36, 37, 38. Tremendo. Y después está el gran derrumbe famoso conocido de la locomotora de Scholz. De Schulz, como sea. Bueno, pero coincido que lo de Die Linke no se lo esperaba nadie, volviendo a Die Linke, ¿no? Ni Gregor Gysi. No se lo esperaban ni tampoco lo soñaban, ¿no? Porque la campaña, lo hemos hablado, estaba concentrada en logremos los 3 mandatos directos y vemos qué pasa, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, en contraposición a lo que vos marcás, voy a poner énfasis en algunos datos muy concretos. Así, ¡pum! El primero es, no digo que me haya sorprendido, pero es algo para remarcar, ¿no? El voto de los jóvenes de 18 a 24 años, cuando se lo divide entre hombres y mujeres, la diferencia es grande en función de los dos partidos que mejor les fue en la elección, que estábamos hablando hasta recién, la ultraderecha y Die Linke.
Si mirás a los hombres jóvenes, la elección la ganó la ultraderecha. 27% de ellos la votó. Si mirás a las mujeres jóvenes, la elección la ganó Die Linke, con incluso mayor distancia, 35%. Ahí hay un elemento que me parece clave para entender también otro eje de polarización que nos toca vivir en esta época, y creo que no se circunscribe solo a Alemania, ¿no? Podemos ir a otros países tranquilamente, entre cómo le habla este tipo de partidos de derecha radical a los hombres y a los hombres jóvenes, cómo los interpela con todo el tema del antifeminismo y demás, y cómo lo perciben las mujeres, especialmente las jóvenes que tienen otra percepción de ese tipo de discursos, ¿no? Fueron socializadas en otra sociedad donde tal vez tuvieron más capacidad de empoderarse. Después, si eso termina generando más igualdad o no, bueno, es otra cuestión. Bueno, eso afecta a todos los espacios de la vida, porque eso está provocando, leía ayer en El País un artículo en el que cada vez es más difícil que las mujeres y los hombres encuentren, digamos, un lugar para compartir, por la absoluta diferencia en las visiones, ¿no?, del mundo, ideológicas, de cómo tiene que ser la pareja, de cómo funcionan los roles, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo afecta, obviamente, si hay una mujer que vota a Die Linke y se encuentra en un bar a un tipo de su edad de AfD, pues no van a tener mucho de qué hablar. No, y también, a ver, AfD propone una visión del mundo, o mejor dicho, la epidemia ultra, vamos a hacerle un poco de publicidad al podcast. La epidemia ultra, todos estos partidos de derecha radical en el mundo construyen una narrativa que tiene que ver con volvamos a ese pasado, un poco también un pasado construido a gusto y piacere, ¿no? Con las cosas que les conviene y no con todo, pero volvamos a ese pasado de antes de la Revolución Silenciosa, de antes del Mayo francés, donde las mujeres se ocupaban de mantener feliz al hombre y el hombre se ocupaba de, no sé, alimentar la familia, no sé cómo era el reparto ese de género, ¿no? Entonces, claro, eso no encaja en la cabeza de ninguna persona que, digamos, que no coincida con esa ideología, y mucho menos en una mujer, y mucho menos en una mujer joven, ¿no? Claro. Y luego hay otra cosa, Franco, que también ha influido, es el cambio de liderazgo en Die Linke, con Heidi Reichinek e Inés Svert. ¿Podían tener nombres más difíciles de decir? Sverner, ¿cómo se dice? Schwerter creo que es, no me acuerdo ahora, lo voy a buscar. Y Heidi Reichinek. Al final las tengo que llamar Heidi Inés y no me gusta, porque a los hombres siempre les llama por el apellido, a las mujeres por el nombre, y está feo. Bueno, Frau Reichinek y Frau Svertner son dos mujeres jóvenes también, muy, digamos, combativas, etcétera, con un discurso y una capacidad de comunicación muy buena, que también han hecho que estas mujeres jóvenes alemanas se sientan representadas por ellas, ¿no? Y las acaben votando, ¿no? Me parece. Total, bueno, no me diste tiempo de buscar los nombres, no importa, la gente sabe de quién estamos hablando. Pero voy a pasar a otro lo he punto. Dicho bien. Lo he dicho bien. Lo dijiste bien, claro. Venga, y es este, que tampoco es sorpresa. Y tampoco, bueno, de hecho lo nombraste indirectamente, pero si la CDU sacó el segundo peor resultado de su historia, el anterior había sido el de la elección pasada, la socialdemocracia sacó el peor resultado de su historia. Y de hecho alguien había puesto, creo que en el Discord, que de hecho súmense al Discord y también súmense al Patreon y apóyennos en eleccionesenalemania.com, alguien puso que es la peor elección si contás desde la época anterior a la República Federal Alemana, ¿no? Te vas a la República de Weimar, ¿no? A aquella época. Incluso hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrar un resultado peor que 16,4%. No, pero injustificable, ¿no? No sé. Olaf Scholz estaba contento porque había conseguido su mandato directo. Bueno, las encuestas le daba 15, ¿no? Si vos mirás la semana anterior, estás contento, 1,4 arriba. A ver, si mirás que es el gobierno peor valorado desde que se mide la valoración, o sea, de la popularidad del gobierno, también podría estar contento. No sé, teniendo en cuenta también que todos los líos y las causas que tuvo los solucionó diciendo que no se acordaba bien en esas cuestiones, bueno, está contento. Te hago una pregunta, Franco. Haga. Teniendo en cuenta algo que escuché decir a Andreu Jerez en el podcast de Juan Luis Fernández en el diario.es. Le mandamos un saludo a Andreu. Sí, y a Juan Luis y a Iciar, espectacular cobertura del diario.es también, las elecciones alemanas. ¿Es el SPD un Volkspartei todavía? A ver, ahí vendría una discusión
con este señor que hace siempre las mediciones cuando sale, ¿viste cuando salen los resultados? Que hay un señor de ARD que el otro día dijiste en la transmisión en vivo, hey, a ese lo conozco, bueno, porque está siempre, lo conoce. Bueno, ese, una vez le preguntaron, ¿no? Si dejaron de ser partidos mayoritarios y él se enojó. Se enojó porque dijo, no, gente, a ver si entendemos. Un partido mayoritario no tiene que ver solamente con que saque muchos votos, sino con que tiene representación relevante en todos los estratos de la sociedad, cualquiera sea Claro, la división. Hombres, sí, mujeres, edades, sí, ingresos, sí, etcétera. Entonces sí. ahí habría que hacer un análisis pormenorizado Ujú. si Este, oeste, este, oeste, etcétera, o ¿no? sea, todos los que se te ocurran. Claro, Eh, y podríamos empezar a discutirlo ya a ese nivel, me parece. Porque, entonces lo que dijo Andreu es que el AfD ahora es un false party después del último resultado, porque tiene apoyos en todos los estratos de la sociedad. salvo en las ciudades ricas, sectores burgueses, o sea, en esos sectores Ah, con educación alta, estás ingresos, hablando de Charlotte Moore. por ejemplo, ¿no? El 8% sacaron aquí. Claro, bueno, en Hamburgo 7, ¿no? Creo. O sea, hay como Ujú, sí. determinados lugares donde no logran penetrar. Pero sí, a ver, podríamos decir que sí, que va en esa dirección. ¿Por qué lo voy a contradecir a Andreu? Sí, ¿por qué no? No, no, podrías. Podríamos. Pero déjame decirte la última cosa que me llamó la atención. No sé si te acordás de Uh, este lugar. qué Este lugar bonito. fue el estudio improvisado, pero muy eficiente, ¿no? No encontré otra foto, si no hubiese puesto otra con ustedes. Acá, esta es la mitad del estudio en realidad, ¿no? La mesa Sí. 1. Ahí al costado a la izquierda está la mesa 2 donde estaban sentados Raúl y Cira, y detrás de eso había una Ujú, televisión que ahí todavía no estaba puesta. ujú. Tuvimos 1.500 personas en vivo en un momento, todas juntas mirando Juntos, a la vez. política alemana en español. Pero 45.000 en En total, ¿no? Y total, ahora a yo lo no sé, largo no de he la visto. transmisión, que duró 3 horas y pico, 3 horas y media o más, tuvimos en total 45.000, si no me equivoco, que pasaron por allí. Sí. Y ahora, bueno, lo subimos, el episodio queda subido, ¿no? La transmisión, Ujú. y ya está pasando las 50.000 y pico. A ver, Che, te, decime. te tienes que estar forrando, nos tenemos que estar forrando con eso, ¿no? 50.000 Sí, views porque en esa era YouTube. la otra noticia, que YouTube nos habilitó la monetización. Y te A quería ver, contarnos, dime cuánto claro, llevamos. te quería contar porque a mí me gustan las cuentas claras, Raúl. Y hay que dividir en mitades, porque acá el trabajo lo pone. Bueno, habría que darle un poco también a Cira, que estuvo ahí las 3 horas y media, ¿no? Bueno, Bueno, pero no importa. El punto es que YouTube me informó hoy que ya logramos una recaudación de 0,001 centavo. O sea, no. menos de un centavo. Bueno, Así que bueno, cuando esto llegue a, creo que es 10 euros, nos hacen el pago. Así que te llamo cuando buenísimo. estés jubilado en las Islas Maldivas. No, pero está buenísimo, porque para el plan de pensiones, así no tengo que abrir un plan de pensiones privado. Claro, bueno, Tengo por eso, YouTube. gastate toda la plata. Gastátela toda ahora, disfrutá la vida, Gastate toda la plata, dice. Ay, porque Dios. después viene esto. Bueno. Bueno, Bueno, Raúl, ahora sí, en fin. sacando este profundo éxito que tuvimos, del cual podemos estar orgullosos, te propongo No, ahora fue sí, espectacular, ¿eh? vamos a meterle mano a los datos o a las conclusiones de esta elección. Si te Ujú. parece bien, vamos un poco por bloques, ya que somos nosotros tan Venga. ordenados y tan alemanes, ¿no? Tan Ujú, integrados. ujú, Empecemos ujú, por el bloque o por el sector político que tiene que ver con la Unión Demócrata Cristiana y Social Cristiana. ujú, Vos ya mencionaste algunas cosas, pero tal vez podemos profundizar un poquitito más. ujú. Bueno, hablábamos ahí antes de que es verdad que se quedaron por debajo del 30, lo cual fue un pequeño fracaso, ¿no? Aunque es verdad que Ujú, Friedrich Merz ha conseguido por fin, después de más de 20 años, ¿no? Su objetivo o va a conseguir su objetivo de ser canciller, pero seguramente se esté haciendo la pregunta de por qué hizo caso a quienes le dijeron que yendo en el 32% de las encuestas y no teniendo ningún problema durante la campaña, ni nadie forzándole a cometer ujú. errores, porque decidió hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso y también con las movilizaciones que hubo y como se habló mucho más de él como que rompió su palabra, ¿no? Porque él había dicho unos días antes que nunca iba a pactar con AfD, hizo esto y yo creo que eso le perjudicó, Ujú. ¿no? Em, me gustó en la ronda de los elefantes
que bueno, los periodistas le preguntaron por sus declaraciones el último día de campaña y hablamos de que era una salida de tono. Él nos acostumbra, ¿no? Se ha acostumbrado a esas salidas de tono. Le he visto bastante tranquilo después del resultado electoral. Ha habido movida en mi sector porque sabes que ha habido la CDU hizo una pregunta parlamentaria al gobierno sobre 500 organizaciones sociales, ONGs, sobre su financiación, sobre para qué la usan, etcétera. Bueno, incluidas la mía, ¿no? La red. Porque, bueno, estaban un poco molestos con que esas organizaciones habían apoyado pues convocatorias en las que se quería defender la existencia del brand malware, ¿no? Y de combatir a la extrema derecha. Sí. Algo que también debería estar presente la CDU, ¿no? En realidad. Pero bueno, ha habido bastante lío porque hay organizaciones potentes ahí, ¿no? Muy representativas como Amadeus Stiftung, ¿no? Antonio Amadeus Stiftung u otras, ¿no? Han salido varias incluso la Robert Bosch Stiftung, que apoya muchos proyectos sociales, ha salido también criticándolo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se les va a hacer y, bueno, no nos hemos enterado tampoco mucho de que estaban negociando. Ayer salieron, ¿no? Con SPD a anunciar algunos acuerdos, ¿no? Yo creo que Merz titulaba Die Zeit esta semana, no puedes fracasar, ¿no? No puedes fracasar, porque si fracasas lo que viene es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y yo creo que lo decía también Andreu Jerez, no sé dónde se lo escuché, que es la bola de partido, ¿no? La última oportunidad que tenemos para evitar que AfD forme parte del gobierno de Alemania, ya sea encabezando el gobierno o formando parte de él. A ver, ¿no? Entonces, ahí, perdón, te meto ahí una cuña muy breve, pero me tocó escribir algunos artículos después de la elección. Escribí para El Correo, allá en País Vasco. No, pero incluso saliste en todos los... Creo que te lo dije por WhatsApp. El Correo, o sea, el grupo Vocento, tomó tu artículo y lo publicó en los periódicos regionales del grupo. Ah, mira. Es el grupo Vocento. Mirá, Entonces salió en el diario Montañés, por ejemplo, me lo mandó Guillem, mi amigo de Santander. Mirá. No sabía. Bueno, y escribí también un artículo para la revista Anfibia y había escrito también un artículo para... Ay, no me acuerdo. El diario, obvio, el diario.es. Y obviamente diferentes perspectivas y demás, pero había una cosa de la que no me podía salir, era un poco la conclusión en todos, y es que lo mismo que acabas de decir y que decía Andreu, para mí es muy importante que este gobierno no fracase, que este gobierno no genere la decepción y digamos que cumpla al menos parcialmente las expectativas que ha levantado, que tampoco son tantas en comparación con la de 2021, porque si vuelta hay un fracaso como el del tripartito actual, de verdad que estamos frente a una situación como la de Austria, donde la ultraderecha tranquilamente puede ganar la elección y ahí ya no sé qué puede pasar. Ahí ya sería especular demasiado, ¿no? De quién va a pactar con quién, de si se juntan los partidos, no se juntan, etcétera. Pero sí que la situación de una Alemania teniendo una AfD ganando la elección a nivel federal, bueno, realmente es para preocuparse en todo sentido. Entonces, espero, esto ya no es análisis, es más deseo, que a este gobierno le vaya bien dentro de lo que quiera hacer. Bueno, no sé, vamos a ver qué propone. Después vamos a hablar un poquito, ¿no? De las primeras líneas que tiraron ahí. Yo opino lo mismo que tú y, de hecho, creo que es lo que nos toca hacer a todos los que analizamos la política alemana también, ser consecuentes y hablar claramente de lo importante que es que les vaya bien a este gobierno. Te guste más, menos o regular el gobierno, pero le tiene que ir bien. Son los dos partidos con mayor experiencia de gobierno en Alemania, eso es obvio. Son los partidos que más tiempo han gobernado Alemania, han gobernado ya 4 veces en gran coalición, se conocen, tienen personal que tiene conocimiento, que tiene experiencia de gobierno. Y bueno, yo creo que los primeros pasos que han dado parece que, salvo... Tiene que ver con el tema por esta foto, de invertir, ¿no? De generar ahí un fondo para invertir. Sí, eso lo podemos comentar luego, pero me refiero que hubo esta polémica con la foto esta que salieron la delegación de la CDU y la CSU juntos, que eran 6 hombres, no había una sola mujer, etcétera. Cometieron, siempre van a seguir cometiendo ese tipo de errores porque obviamente no lo tienen en la cabeza, pero es verdad que tanto el SPD como la CDU, con sus errores, pues son los partidos tradicionales que han gobernado Alemania, son también responsables de muchos de los problemas que tiene Alemania,
pero por eso se tienen que hacer cargo ellos, ¿no? También de eso. Yo el otro día en Alemania en 5 minutos, este informativo que hace Cosmo en español, la radio pública de la RBB en castellano, decía que la gran coalición, que es verdad que está muy quemada y que a veces ha sido también un factor de crecimiento de AfD porque elimina la alternancia izquierda-derecha y refuerza el discurso anti-establishment de la ultraderecha, puede ser también el antídoto, ¿no?, contra lo que hace crecer la ultraderecha. Si de verdad hay una coalición estable y son dos partidos capaces de llegar a un acuerdo y ponerlo en práctica, no como el gobierno anterior, o sea, si hay más estabilidad que caos, pueden combatir la desafección y la frustración con la política que también ha disparado, ¿no?, los votos de AfD. Y si de una vez, y en eso tenemos todos que estar con nuestro amigo Zirauen, que lleva repitiendo tiempo que el tema es la economía, ¿no? Es la economía. Si de una vez afrontan las debilidades de la economía alemana, por ejemplo, con esto que han planteado de hacer un programa de inversiones de un montón de dinero, luego lo hablaremos, ¿no? Y pueden impulsar un crecimiento y una mejora de las condiciones materiales de la gente, pues también pueden contrarrestar el miedo e incertidumbre que alimenta la derecha, porque no hay que olvidar una cosa. Es imposible que haya un 21% de personas extremistas de derechas en Alemania, neonazis o etcétera, ¿no? Hay mucha gente que vota AfD, que lo hace, por ejemplo, el 75% de los votantes de AfD lo hacen preocupados por no poder llegar a fin de mes. El 71% preocupado por tener problemas de dinero cuando se jubile. Y el 74% preocupado por no poder mantener su calidad de vida en el corto plazo. Eso tiene que ver con las condiciones materiales. Sí. Si conseguimos generar riqueza y repartir esa riqueza, repartir los recursos y como último punto de la gran coalición, sacar de una vez del primer lugar de la agenda política y mediática el tema migratorio, que también hace crecer a AfD en los frames en los que usa, pues podemos encontrarnos una sorpresa positiva dentro de 4 años, ¿no? En lugar de AfD en el 30%, AfD de vuelta en el 10 o en el 12, ¿no? Y creo que ese sería el objetivo, uno de los objetivos importantes de la gran coalición, ¿no? Es el objetivo, y de hecho, volviendo un poco a las palabras de Merz de hace mucho tiempo, cuando él volvió a la política y quiso ser por primera vez jefe del partido, claro, él quería partir a la mitad AfD, ¿no? A ver, ya que hablamos de AfD, pasemos al segundo punto, que es el partido que obtuvo el segundo lugar, que es Alternative für Deutschland. Y mira, te quería mostrar este dato que a mí me impactó. Obviamente que acá hay un pequeño truco, pero cuando uno mira los votos absolutos que obtuvo cada partido y separás a la CDU de la CSU, porque son partidos diferentes más allá de que actúan como uno solo en el Bundestag, AfD sacó 10 millones de votos, menos de 1 millón por detrás de él, que salió primero, que es la CDU. Y es un número que a mí me impactó. 10 millones. Es un número, a ver, es caprichoso, pero no sé. Ese efecto de tener 10 millones a mí me dio más, incluso me impactó más que llega al 20%, ¿no? Y me parece que esto es otra de las imágenes que hay que guardarse en la mente y pensar, ojo, porque no podemos permitir que esto crezca. Porque estamos hablando de un partido. Quiero decir dos cosas muy, muy breves. Más allá de. Nos hemos cansado de ver esos mensajes en el chat el otro día, muy a favor de AfD, de gente que viene ahí, los trolls, que vienen a decir cualquier cosa. En los mensajes también en las redes sociales y demás, y se habla de que AfD y de que la opinión y la libertad de expresión. A ver, AfD es un partido que fue y es acusado por ser un partido de extrema derecha. En Alemania eso no tiene que ver con el posicionamiento ideológico, tiene que ver la definición de extremismo como un partido que pone en peligro la democracia y sus valores y sus instituciones y todas las libertades, derechos y garantías que de esas instituciones se desprenden. Con lo cual estamos hablando de un partido que tiene una condición en Alemania que va más allá de lo que a uno le puede gustar o dejar de gustar de un discurso político. Estamos hablando de una organización que se solapa en parte con otras organizaciones que sí están por fuera de lo que se considera democrático, ¿no? Que actúan por motivaciones racistas, xenófobas, de índole de exclusión para erosionar ese Estado, para erosionar esta sociedad que tenemos, que puede evidentemente tener muchos problemas, funcionar mal, ser mejorable en un montón de aspectos, pero dentro de lo democrático, ¿no? Y este partido nos lleva, es el camino, es la conexión hacia esa sociedad más autoritaria,
nativista, como dice usualmente Andreu Jerez, un nacionalismo étnico, es decir, no un nacionalismo de quién tiene el pasaporte, sino de quién para mí, con su fisionomía, es o deja de ser alemán. No, está Y claro. una visión del mundo absolutamente antagonista. ¿No? No voy a usar la palabra populista porque yo sé que en muchos países significa diferentes cosas. Antagonista, es decir, yo tengo razón y vos sos una persona, un grupo, un partido político que está en contra de los intereses de la nación. Con lo cual ahí no hay adversario político y competencia de proyectos, sino que hay un enemigo. Y eso es lo que representa este partido. Por eso es preocupante que ese partido obtenga esa cantidad de votos. Bueno, dije un montón. Clarísimo. No, clarísimo. Obviamente es un problema para la democracia alemana que AfD tenga el 22% o el 21%, o que siga creciendo las encuestas después de las elecciones, que obviamente es un peligro para la democracia, que es un partido extremista, todo lo que has dicho, y también creo que hay que decir que el porcentaje de votantes que les apoya por eso es menor del que les apoya por otras razones, ¿no? Quiere decir, no hay un 22 o un 21% de alemanes que se quieren cargar el sistema actual, ni que quieren expulsar a todas las personas que no tengan apellidos alemanes de Alemania, etc. Puede haber una parte importante, y obviamente la hay, porque Alemania siempre además ha tenido esos restos, ¿no?, de partidos, digamos, casi, bueno, cercanos al neonazismo o neonazis directamente, ¿no? Pero creo que si digamos, igualamos a los objetivos del partido con los objetivos de todos sus votantes, sería un problema para recuperar claro. parte de esos votantes. Totalmente de acuerdo con eso. Y creo, como decía también, y estamos parafraseando, citando mucho a Andreu, y yo también lo dije en Cosmo Radio, apoyándome en alguna de sus intervenciones, que la mejor política anti-ultraderecha son políticas públicas que eviten que haya una lucha por los recursos entre el último y el penúltimo, ¿no?, que es un poco lo que la ultraderecha hace, ¿no? ¿Por qué es tan querida en el este de Alemania, donde es verdad que, pues bueno, los salarios son más bajos, las pensiones son más bajas, las personas no reciben herencias de sus familias porque no tenían propiedades, ¿no?, en la antigua RDA, hay un asentimiento de segunda clase, de agravio, etcétera? Y te acuerdas, yo siempre lo repito, ¿por qué cuando estuvimos en Erfurt preguntamos a las personas cuándo giró o cuándo se desarrolló ese odio que había en el este de Alemania a la Treuhand, al organismo que desmanteló la economía de la RDA, hacia odio al migrante, hacia odio al otro? Y nos dijeron cuando en los lugares donde se reparten los recursos hay esa competición entre esas historias rotas de la RDA y los refugiados o los migrantes que llegan a esas regiones. Así es. ¿No? Pero esto ni es, seguramente, obviamente, desde luego, no es culpa de los migrantes, los refugiados que llegan, y es posible que tampoco lo sea de esa persona que se ve con pocos recursos. Obviamente es un problema del sistema, que no genera los recursos suficientes para que todos puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de que llevamos un año vinculando migración con inseguridad, etcétera, pues no ayuda en nada, todo lo contrario, ayuda a que crezca la ultraderecha, pero creo que si queremos que vuelvan a estar por debajo del 20% y que se aleje la posibilidad de que sean gobierno en Alemania, tenemos que atacar principalmente las condiciones, o mejorar principalmente las condiciones materiales de la gente y poner y hablar de lo que pasaría si AfD gobierna. Hoy el Die Zeit, o esta semana, en uno de los dos artículos que tienen portadas a estos dos de abajo, hablaba de dejemos de gobernar en el este y Peligroso. que la gente vea lo que pasa. Peligroso. ¿Eh? Peligroso. Ya, pero que la gente vea lo que pasa, ¿no? No sé, te voy a dar un dato a ver, entiendo el argumento de Die Zeit o de ese tipo de argumento, no es la primera vez que lo escucho, pero podemos ver dónde gobierna la ultraderecha. No en Alemania, pero la podemos ver en Hungría, la podemos ver en Argentina, la podemos ver no en hace Estados falta. Unidos, la podemos ver en el pasado, como lo hizo en Brasil, como lo hizo en Polonia, como lo hace ahora en Italia. Y ahí tenés para referenciarte. Es verdad, en Alemania no pasó. Claro, el tema es que un poco les queda lejos. Si lo ven, sabemos que si AfD quiere que Alemania salga de la Unión Europea, ¿no?, y del euro, es uno de sus planteamientos. Bueno, al día siguiente se cae la economía alemana entera. Entonces ya no es los puertos que hay
que Pero ahí faltan viene la empleos. Es que ya no hay desinformación. directamente. ¿Te acordás que hubo, no sé, 789 debates y entrevistas a los candidatos, ¿no? En los Ujú. últimos Sí. 4 días antes de la Ujú. elección. Y le hicieron muchos a Alice Weidel. De hecho, hay un podcast de Die Zeit, o de Die Zeit era, o del Süddeutsche, me parece, que preguntaba, Ujú. ¿estamos Ujú. normalizando, los medios de comunicación, estamos normalizando la ultraderecha entrevistando tanto a Weidel? Eh, Ujú. y ahí le preguntaban, ¿no? Por estas cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren salir de la Unión Europea, ¿qué significa esto? Y tiraba un montón de datos y esos datos no tenían ningún tipo de respaldo. Y había muchos, no solamente manipulados, sino erróneos. Claro. Pero Ujú. claro, en ese momento, en la grabación de Sí. esa entrevista, no se podía hacer el Sí. fact-checking inmediato automático. Y cuando se Claro, hizo, claro, claro. que hay una periodista que le dice, no, señora, mire, yo tengo otros datos, ella dijo, no, esos Ujú. datos son falsos. Entonces ya se trataba de Claro. sencillamente dos Ujú. opiniones, ¿no? Supuestamente. Claro. Bueno, en Bueno, fin. Te quería eso es mostrar con lo que esto, juegan, ¿no? Raúl. Ujú. Perdón, este no es un mapa viejo de cuando Alemania estaba dividida, ¿no? Eso lo sabes. Este es un mapa de Ujú. los resultados de las elecciones. En la Ujú. RDA hay solamente 3 islas que no votaron a la ultraderecha, que es Potsdam. Aquí tenemos al Leipzig, la mitad de Leipzig, donde ganó Die Linke, El sur. y la mitad de Leipzig Sur. Erfurt también, ¿no? O una parte de Erfurt, mejor dicho, y Weimar, que ahí también ganó Die Linke. En todo el resto del este ganó la ultraderecha, llegando hasta casi el 50%. Por ejemplo, acá en Görlitz, 48,9%. Y si miramos por Ujú. comuna, te asustas, ¿no? Pero No, bueno, no, no. lo dejamos ahí. Pero fíjate, si ves eso, vamos a seguir pensando. Y yo creo que hay que salir también de esa narrativa de que es un tema del este, Ujú, porque ya es un tema de toda Alemania. Y te voy a decir un dato: el 70% del voto total, ujú. del voto, de la cantidad de voto AfD, viene del oeste. Claro, 70%. Obviamente porque el oeste es más grande que el este, ¿no? tal cual. Obviamente, obviamente en porcentaje es menor porcentaje el que obtiene en el oeste que en el Mirá este. este Pero mapa. igualmente, no, es Este tremendo. mapa es quién salió segundo. No, ese para mí es ¿Y tremendo. quién salió? O sea, el partido que salió segundo en cada uno de los distritos. Y acá vemos lo que acabas de decir, que salió segundo la ultraderecha en todo el sur y en gran parte del este o el sureste del país, ¿no? Es tremendo. Ese mapa, ese me parece más relevante que el de quién salió primero. Posiblemente, sí. En fin, pasamos Sí, vamos a al, pasar al porque si SPD. no, Raúl, se nos va a hacer un Sí. podcast eterno. Hablemos un poquito de la socialdemocracia. Tengo un nombre para darte, a ver si lo conoces. No es de mi Ujú, familia, pero suena mucho ujú, ujú, en la discusión pública. Es Boris Pistorius. ¿Te suena? ujú. No es un Sí, el hermano ciclista, no. gemelo de Armin Laschet. El hermano. Es verdad que se parece un montón. ¿Y sabes por qué suena tanto? Porque hay un mito urbano, ¿viste? Como estos mitos ahí de las Sí. ciudades y qué sé yo. Dicen que si hubiese sido el Ujú. candidato ganaba por el 59%. No, mentira. Bueno. Dicen que le hubiese ido mejor que a Olaf Scholz. Y ahí es donde No, también es mentira, porque a cualquiera le hubiese ido mejor que a Olaf Scholz, no sé. claro. Eso es obvio, eso es obvio. No, es obvio que hubiera sacado mejor resultado. De hecho, fíjate, los pocos consensos que ha habido en los medios de comunicación alemanes y en la sociedad así, digamos, que alemana antes de las elecciones fue cuando Pistorius reaccionó al discurso del vicepresidente de Estados Unidos en la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? Que hizo un Ujú. discurso según acabó el otro y todo el mundo salió. Incluso yo vi en LinkedIn gente de empresas, directores generales de empresas alemanas poniendo el discurso, ¿no? Diciendo esto es lo que necesitamos en Claro. Alemania. Bueno, chicos, pues no pudo ser porque Olaf quería Lo presentarse quisieron bidenizar, debido a ¿te su... acordás? Lo ¿Eh? quisieron bidenizar. Sí, De hecho, se inventó sí, el verbo, ¿no? El bidenizar. estuvieron a punto de sacarlo de la carrera, pero dijo que Ujú. no. Y bueno, Olaf no ganó las elecciones, quedó tercero, pero bueno, ganó su mandato en Potsdam y ya está tranquilo, contento. Y Pistorius obviamente hubiera sacado mejor resultado, pero también creo que no hubiera sido tan gran resultado porque, bueno, el SPD tenía un Ujú. problemita y yo creo que se hubiera quemado, ¿no? Para ser el referente del SPD en la gran coalición y Mm. para el futuro, para las próximas ¿Puedo elecciones, porque decir ahí ese... algo de consultor intergaláctico? Muy A de ver, perogrullo. Me pongo la música. Eh, dale. Hay que ver si Boris Pistorius era el candidato, si todo esto no se desvanecía, ¿no? O sea, no es lo mismo ser el candidato y estar ahí
Porque acá, por ejemplo, en esta gráfica se ve claramente, los que votaron a la Unión Demócrata Cristiana, de los que votaron, el 58% piensan que hubiese sido un buen canciller, ¿no? En comparación Ujú. con Olaf Scholz, 9. Bueno, pero sí se iban a votar a Merz igual, aunque estuviera Pistorius, ¿no? O sea, Sí, con más cuidado, ¿no? Con ese tipo claro, de claro. cuestión. Pero es verdad que igual sí podía haber habido ese voto de la CDU que igual se fue a la abstención. Ujú. Es posible que podía haber pasado el SPD si hubiera sido Pistorius. Pero bueno, eso no sabemos Eso nunca. ya es Lo que, especulación pura y dura. lo que está claro es que Klingbeil, el presidente del SPD, Lars, de nombre, sabe que es su competidor interno, ¿no? Para Ujú. ser el líder y para llevar el rumbo Claro, del SPD en los y tiene otro problema Cleanville, ¿no? Que es el jefe del partido. Espera que lo vamos a hacer más grande esto. Y es Ujú. que Cleanville no está en estas fotos. Y eso es un Claro, problema, claro, ¿no? Acá claro, está Marcus claro. Sura, está Pistorius y están todos los que fueron candidatos. Bueno, falta alguno ahí, ¿no? Pero claramente ahí no está él. Pero, Es que para mí, Klingbeil o se da cuenta rápido de que puede ser pues, posible un buen, no sé, ujú, portavoz y presidente del partido, portavoz de la fracción y presidente, y dejar el lugar relevante en la gran coalición a Pistorius, que entiendo que será ujú. el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque tradicionalmente es así, ¿no? Eh, pero no sé si se va a dar cuenta, porque, Mm. bueno, ahí está. Él ayer salió con, bueno, son los dos copresidentes, ¿no? Saskia Esken y él salieron con los dos copresidentes de la CDU-CSU, Ujú. que son Friedrich Merz y Markus Söder, que siempre se apunta, ahí está en todas las salsas. Y bueno, Figuretti. en fin, Mira, veremos. un último Eh, dato sobre la socialdemocracia. La pérdida más grande en relación a 2021 la tuvo con la Unión Demócrata Cristiana, 1.700.000 votos. Estos en los votos, si comparamos con 2025, que perdió Laschet respecto a Olaf Scholz en aquel momento, ¿no? ¿Se acuerdan de Laschet Volvieron, riéndose sí. en el medio de la Ujú. catástrofe de las inundaciones y que significó Ahí han su vuelto, derrota total? ahí han 720.000 a vuelto. la AFT, ¿no? Ese es un número que hay que prestarle atención. Bueno, Creo que tiene que ver con cómo AFT triunfó en el grupo de los trabajadores, que eso ya lo venía haciendo, ujú, pero sobre todo en el ujú, grupo de los desempleados, ¿no? ujú. Me parece que ahí hay un elemento para trabajar por parte de la socialdemocracia que con la misma formación que tiene ahora y el mismo pensamiento no sé si lo va a conseguir. Ahora coincido con Raúl, que lo dijo hace un rato, depende mucho de las políticas del gobierno y de la capacidad que tenga Claro, de obvio, ofrecer un poco más de obvio. O equidad sea, social, ¿no? ya saben, a ver, cualquiera, quiero decir, no hace falta ser consultor inteligráfico para ver por dónde se está desangrando el SPD. Y además, eh, Tilín que está ahí, ¿no? Tilín que está ahí llamando a la puerta, ¿no? De los que quieren salir del SPD. Porque mira, perdieron un montón hacia Dilinque también, ¿eh? Ujú. Más de medio millón, ¿no? Es un montón. Muy bien. Bueno, Pasemos entonces un momento a los verdes, cortito, ¿no? Porque sí. tampoco. A ver, los verdes, el otro día me preguntaban, ¿le fue bien o mal? Y yo le dije, depende de la perspectiva. Es decir, si vos lo Ujú, mirás cómo le fue a los verdes y lo comparás con muchas elecciones atrás, es un partido que en general está manteniendo un electorado que va creciendo muy ujú, de a poquito, pero ya está por las dos cifras. O sea, los verdes siempre ujú, sacan 10 o más. Ahora, ujú, si lo mirás con lo que tal vez hubiese podido lograr con lo que pasó en 2021, bueno, no, le fue mal. ¿Le podría haber ido peor? Sí, le podría haber ido peor, pero le fue ujú. mal, ¿no? Y acá vemos, y esto vos ya lo comentaste, pero lo podemos aclarar, un error que reconoció el propio Robert Habeck, si no me equivoco, en la ronda de los elefantes, que dijo, si no tendríamos que haber dicho que íbamos a pactar con Merz inmediatamente después de lo que Sí. pasó en el Bundestag cuando Merz o cuando la CDU votó con AfD esa moción, ¿no? En ese momento. Ujú, Obviamente ahí ujú. se decepcionó gran parte del voto o del posible voto verde, especialmente los jóvenes, y ¿dónde se fueron? A ese color lila que ven, que se ve ahí abajo, Partido Die Linke, 700.000 votos, es una sangría Ahí brutal. hay que decir, para ser justos, que la primera persona que habló de ese trasvase fue un miembro del Discord, mecenas también de Rombo, que es sociólogo, Agustín, que lo dijo claramente. Yo ahí tenía dudas y bueno, hay que reconocerle que Agustín supo verlo desde el principio y es verdad que hubo ese trasvase, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Que, claro, además en ese contexto
de alerta, ¿no? Anti-ultraderecha, antifascista, como se suele llamar también. Y bueno, yo creo que los verdes se encuentran en un panorama complicado, ¿no? Porque, bueno, ahora descabezados además, porque Annalena Baerbock y Robert Habeck, los dos han dicho ya que no quieren tener ningún rol de dirección en el partido, ni en el grupo, etcétera. Tienen que decidir qué papel quieren jugar los próximos 4 años. Y bueno, si me preguntan como consultor intergaláctico, que es posible que me pregunten. Ahí está. Le pregunto, señor. Bueno, yo la verdad es que entre ser, digamos, es el papel que pueden jugar ahí, obviamente van a estar en la posición, pero creo que le recomendaría ser un apoyo al gobierno desde el Bundestag, ¿no? Aprobando medidas, un apoyo puntual, no digo un apoyo continuado, un apoyo con exigencias, ¿no? Aprobando medidas importantes con ellos, con el gobierno, a cambio de preservar la agenda de los verdes, porque creo que si se ponen a hacer oposición pura y dura, ahí AfD y Die Linke se los van a comer. Bueno, claro. Porque no va a tener espacio. Porque la oposición de AfD va a ser por la derecha y la de Die Linke va a ser por la izquierda. Y en medio ahí no hay nada. Porque creo que los verdes podrían ser ese apoyo al gobierno para temas muy de interés general, temas en el que haya un consenso. Por ejemplo, el tema de la deuda, ¿no? Del freno de la deuda, ¿no? Saltarse todo eso, ¿no? O hacer un programa de inversiones, o seguir con la verdificación de la economía, ¿no? Etcétera. Acá la tenemos, cierto, ¿no? un dato. A los amigos antes, los amigos Habeck y Baerbock, antes y después, ¿no? Bueno, no se ve mucho. Bueno, igual Anabela se veía liberada un poco, ¿no? Porque ya sabe que no va a tener que estar. Ha sido 3 años muy estresantes para ella, ¿no? Porque y guerra en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores normalmente no es tan. En otras épocas no ha sido tan brutal, ¿no? Lo que tienen que pasar, pero esta vez ha habido muchos conflictos, o está habiendo. Pero ¿no? volviendo a lo que decías, perdón, yo te interrumpí con la foto, pero tenés toda la razón, ¿eh? Ese rol de llave de gobernabilidad, de llave de legitimidad, te diría, puede ser interesante para los verdes. ¿Crees que pasemos al Partido Liberal? Muy bien. Porque acá tengo una pregunta para hacerte. Dos. A ver, pará. La primera es si este partido va a volver rápidamente. Es decir, se quedó afuera del Bundestag y será una cuestión ahí pasajera, un ratito ahí de vacaciones y después volvemos. Y la otra pregunta te la hago inmediatamente. Así ya puedes responder las dos juntas. Acá se preguntó a la gente qué piensa de Christian Lindner y el 57% dice para él se trata más de él mismo que del contenido, ¿no? Entonces quería saber si estás de acuerdo, si estás dentro del 57% o no. Estoy muy dentro del 57%. Y si yo soy un candidato, un dirigente del partido, y me llegan esos datos al cuartel general del partido, dimito a los 3 segundos. Vos sos muy dimitidor, ¿eh? No, es que hay que dimitir, chicos. Hay que dimitir. No, lo de los liberales. Mira, hace 10 años te diría que vuelven seguro, ya les pasó, ¿no? Y volvieron. Pero en estos tiempos políticos raros, donde los sujetos políticos están menos determinados que nunca, es decir, no hay un nicho tan claro de lo que es el sujeto político liberal, y además ellos no han contribuido durante la campaña, hablando hasta de que estaban de acuerdo con el movimiento libertario, ¿no? O paleolibertario. Sí, hay que animarse a más Milei y más Elon Musk, dijo. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Este señor que está ahí, Christian Lindner, dijo eso. Toma, Cristian. Bueno, tiene pinta de que les va a resultar muy difícil, ¿eh? Tiene pinta, porque además, ¿qué van a hacer? Oposición desde fuera del. Ya han reaccionado al. Bueno, y aparte, han reaccionado al papel este que han acordado la CDU y el SPD diciendo que es irresponsable. Bueno, bien. Y parece que el liderazgo del partido lo va a asumir una joven promesa del FDP, que es Wolfgang Kubicki, que tiene 253 años. Una joven promesa, pará. Voy a intentar buscar su fotografía. No, lo que yo envidio de Wolfgang Kubicki, que lo puedo decir abiertamente aquí en antena, es pelazo que tiene, ¿eh? Sí. Pelazo, ¿Es este Wolfgang? Pelo blanco. No, ese no es. Ese es Christian de pequeño. Ese es Christian cuando estaban los Jusos. De hecho, tiene más pelo ahora que antes, me parece. Cuando era del ala liberal de los Jusos, míralo. Vendía seguros en Allianz.
Bueno, puede ser, ¿no? Le iba grande el traje, ese era el traje del tío, que se lo Joder, prestó para ir a vale. Sí, la sesión de fotos. bueno. Para que te ponga Wolfgang, porque la gente va a pensar, pero ¿quién es este señor? ¿Cómo se ve? Bueno, se ve así. Acá lo Ahí tengo. está, pelazo, pelazo. Muy bien. En fin. 234 años, le queda bastante mejor el traje que a Cristian. Sí, sí. Pasamos a la izquierda Pasemos a la de izquierda. la Vamos a escala hablar de ideológica. dos partidos casi al mismo tiempo, si te parece bien. Me parece Uno bien. es Die Linke, la izquierda postcomunista, partido que nace o que se termina de fundar en 2007 cuando se unifica el desprendimiento de la socialdemocracia de la mano de el señor Lafontaine y por otra parte lo Genau. que quedaba del viejo partido único de la RDA. Eso sucedió, insisto, en 2007, o sea, casi 20 años atrás. Y ese partido hace, lo decíamos al principio, no sé, un mes y medio, era un partido que estaba por desaparecer, ¿no? Y que se iba a transformar en una línea más de la enciclopedia de partidos políticos, que por cierto no leíste, te lo pedí por favor, pero no importa, eso lo vamos a Sí. arreglar después del episodio. Y el otro partido que tiene que ver en este análisis no es el del medio, que se ve ahí, que es AfD, sino el de abajo de todo. V es V, que no lo vamos a decir mucho más porque me parece que se va a ir desvaneciendo en la historia. Es el partido Bündnis Sarah Wagenknecht. Tiene el nombre de una persona, sí, efectivamente, el de su jefa, candidata, cabeza de lista, Sarah Wagenknecht. A uno le fue muy bien y a otro le fue mal, al menos en función de las expectativas que había generado. Sí, a ver, Die Linke lo hemos hablado ya, pero para mí 3 cosas fundamentales para explicar su resultado. Uno es que por fin decidieron que la comunicación política podía servir para algo y tuvieron una estrategia razonable e inteligente, que es esa de centrarse en los distritos que podían ganar y también desprenderse de esa imagen Acá pongo el resultado. antigua, ¿no? del antiguo partido Die Linke. Otra, las interferencias de Elon Musk y la alerta antifascista que hubo y todo eso también obviamente movilizó a su electorado. Y luego creo que el hecho de que también de no contar con de que se fuera Sara también, ¿no? Les acabó haciendo pensar, vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Y ya dejar de ser lo que no somos. Y obviamente el error de los verdes, de nuevo saludo a Agustín Aro, el error de los verdes de decir que iban a pactar con Merch sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso. Y luego, ya que mencionaste a Sarah Agustín, Wagenknecht, déjame decir muy breve, gracias a toda la gente del Discord, estuvieron y están súper activos y activas. Está buenísimas las discusiones que están ahí, se pueden sumar. En la descripción del episodio está el link para sumarse al Discord. Y desde ya que gracias miles a todas y todos los mecenas que nos ayudan, que van creciendo día a día, poquito a poquito, y que nos dan una mano para seguir adelante, para seguir haciendo este podcast y todos los podcasts que vamos sacando adelante en este rombo podcast que hacemos con Raúl. Perdón, Raúl, sí. Así es. Apóyanos en el Patreon, por favor. Y luego, Sarah Wagenknecht, bueno, que estaba muy enfadado Fabio de Masi, me parece que se llama, que era el antiguo portavoz de economía de Die Linke en la fracción y que luego se fue con Sara. Ah, sí. Porque decía que la culpa de que no hubieran entrado era de que no había funcionado el voto del extranjero. Bueno, no, pero querido, había otra cuestión si que... Ay, ¿dónde está? Yo tenía por acá. Si yo te contara lo que hemos tenido que pasar los españoles que estamos fuera para votar durante tantos años con el voto rogado, pero en fin, no es un tema. No, pero había otra cosa. Pará, mirá. ¿Qué otra Se cosa? quejó de esto. Esta es la boleta electoral. Ah, no, es verdad. Se quejó de la boleta De la electoral papeleta. porque en la boleta electoral hay un orden, ¿no? O sea, los partidos políticos Sí. tienen una ubicación, ¿no? En esta larga hoja. Y resulta Sí, que, que no les que a encontraba este la partido que se fundó hace poco, muy poco, le tocó estar en el último lugar, ¿no? O debajo de todo, en la última línea. Y según este señor de Masi que acabas de mencionar, le perjudicó, ¿no? Y por eso no lo votaron. Porque si estaban, no sé, primeros, le iban a votar más. Sí, claro. Déjame decir yo que, creo que, bueno, este ellos... orden tiene un sentido, ¿no? Y tiene que ver cómo Sí. fueron las últimas elecciones en esa región, en cómo se ordenan esos partidos. Pero bueno, seguí nomás. No, digo que ellos se vieron perjudicados porque el voto, digamos, nativista, anti-inmigración, se concentró en AfD, Claro. porque los votantes que optan por esas ideas veían a AfD como el partido capaz de llevarlas a la práctica. De hecho, más desde que
aprobaron con la CDU esta propuesta en el Parlamento, ¿no? El Bundestag. Y luego creo que el hecho de haber se sumado a los gobiernos regionales de Brandenburgo y Thüringen en la coalición, ¿no? Exacto. Les ha restado en el sentido de que siempre se han presentado como anti-establishment y claro, dijeron que su condición para entrar en gobiernos era que hubiera paz, que no hubiera más guerra, ¿no? Sí. Ya, claro. Pero igual el gobierno de Brandenburgo no tiene las competencias para decidir si hay guerra o no. No, y además Ucrania, ¿no? hay una cosa más, Raúl, ahí que tiene que ver con lo de la guerra, y es que cuando Donald Trump empieza a discutir sobre estos temas Claro. y empieza a plantear la idea de, bueno, esto se va a solucionar de una manera o de otra, y bueno, todo este patoterismo que hemos visto en los últimos días, se empezaba a percibir ya desde hacía tiempo, entonces el tema guerra pierde importancia. O en relación al menos en la que tenía hace un año, cuando este partido estaba en su mejor momento, o hace 7 meses. Entonces, claro, ahí perdió su valor más importante. El otro valor que tenía, ¿cuál era? O los otros dos valores. Tener una política de izquierdas a grandes rasgos en lo económico y de derechas muy parecida a AfD en toda la cuestión social y de valores culturales. Y ahí ya había partidos ocupando esos dos espacios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los mensajes estaban ya ocupados por otros partidos con más fuerza y más, digamos, presencia en los medios. Bueno, Raúl, te quería decir una cosa más sobre el partido este de Sarah Wagenknecht, que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Al haber tenido las elecciones del Este, donde le fue muy bien, y haber formado parte de algunas negociaciones de coalición y, bueno, todo ese lío que se armó, que ella exigía cosas a nivel federal, cosas complicadas, digamos. Hay una pregunta acá que me llamó mucho la atención en estas exit polls que se publican siempre. Me hubiese esperado más ideas novedosas de parte de este partido. Y el 49% afirma esto, ¿no? O sea, hay una porción bastante importante de todos los electores, porque esta pregunta es a todos, de que, bueno, al final no son más de lo mismo, ¿no? Si querés, por resumirlo de alguna manera. Y creo que ahí también radica un poco por qué se quedó a, si no me equivoco, 13.000 votos afuera del Bundestag. Así que bueno. Votar es importante, chicos. A ver, Raúl, me querías decir algo sobre... Hay una pregunta que se hizo hace muy poco, se publicó el 4 de marzo, la hizo Forza y pregunta, ¿en qué partido usted confía para solucionar los problemas de Alemania? Y acá hay una lista de partidos. Si querés te leo muy rápidamente. El partido en el que más confía la gente es la Unión Demócrata Cristiana y Social Cristiana con el 27%. Le sigue AfD con el 12%, la Socialdemocracia con el 8%, los Verdes con el 6%, Die Linke con 5%. Y hay un partido que les gana a todos, que es ningún partido. Ningún partido confía el 40% de la población. Ha bajado el ningún partido. Es curioso porque lo que, por un lado, podríamos hablar de que es un elemento positivo, que esto siempre estaba por encima del 50%, ¿te acuerdas? Sí. Esta pregunta. Siempre la hablamos en el podcast. O sea, para reformular, más de la mitad de la gente no confía en ningún partido para solucionar los problemas de Alemania. Y esto cambió. Claro. ¿No? Eso cambió. Lo que en principio parece un dato positivo, también tiene la parte negativa de que esa frustración con todos los partidos se ha convertido, quiere decir que el AfD ya no es tanto ese partido de protesta, sino que la gente lo está votando por convencimiento y se está generando unos votantes ya, digamos, fijos, ¿no? Que apuestan por el partido en función de sus ideas o lo que plantea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que aquí la Unión es quien más crece, ¿no? Desde la última vez que se preguntó por esto, que fue el 21 de febrero, nada. Pero bueno, yo creo que eso obviamente es por el empujón de haber ganado las elecciones. Bueno, y si no tenés un poco de confianza ya... Claro. ¿No? Pero es curioso que AfD aparezca en el segundo puesto y bueno, esto me hace pensar otra vez en lo que decíamos antes de la propuesta de Die Zeit, pero que tú la rechazabas o la contrarrestabas con eso de que ya sabemos cómo gobierna la ultraderecha, pero bueno, no lo sabemos en Alemania. Igual, yo lo siento por las regiones del este, pero igual habría que probar en alguna región del este un gobierno en el que estuviera AfD y para ver lo que eso supone, ¿no? Pero bueno, en fin, política ficción. Franco, vamos con lo que pasó ayer. Vamos con lo que pasó ayer. En este marco se hizo una encuesta de intención de voto y esta es la situación que tenemos, muy parecida a los resultados
con una diferencia que es que Die Linke subió al 12%. Todo lo demás más o menos se mantiene, ¿no? No, es tremendo lo de Die Linke, claro. En realidad es curioso porque Die Linke también les han votado, los que les han votado para ser oposición. Obviamente nadie pensaba en que fueran a ser gobierno. Entonces el hecho de que se confirme que van a ser oposición también les suma. Sin embargo, al SPD la gente no lo quería en el gobierno y va a estar en el gobierno, va a sufrir ahora hasta que se estabilice. Digamos, hasta que empiece a hacer cosas desde el gobierno, va a sufrir en las encuestas, ¿no? En fin, pero ayer, que estamos hablando, hoy es miércoles 5 de marzo. Por cierto, marzo va rápido, ¿eh? Febrero también pasó rápido y marzo va rápido. Así como enero fue interminable, perdón, pero con el frío y todo. Ayer hubo el primer anuncio conjunto de la que será la futura coalición que gobernará Alemania, la gran coalición, quinta de la historia. Y bueno, varios temas, anunciaron varias cosas, pero bueno, lo más relevante que podemos destacar es un acuerdo para hacer un paquete de inversiones públicas en escuelas, hospitales, infraestructuras de transporte, etcétera, de muchísimo dinero, 500 millarden, que son miles de millones de euros, ¿no? 500.000 millones de euros, ¿no? Acá ¿sería? Tenemos un poquito... No estoy seguro. Sí. Bueno, a ver, es una reforma, ¿no? Importante. No, aparte plantean la reforma del freno de la deuda y que, por ejemplo, el aumento del gasto militar no entre dentro de ese paraguas, con lo cual se puede hacer fuera. Bueno, ha recibido todo tipo de comentarios. Lo que sí ha recibido es una atención total. Ayer, pues a veces en ocasiones especiales vuelvo a entrar a Twitter, aunque es un asco la verdad lo que me encuentro ahí, pero ayer estaba muy animado Twitter Alemania y bueno, destacaban ese Whatever It Takes de Friedrich Merz, que es como el de Mario Draghi, ¿no? Sea cueste lo que cueste, vamos en este caso a hacer lo que tengamos que hacer. Creo que Alemania con el nuevo gobierno se tiene que adaptar obviamente a una nueva situación en la que Estados Unidos ya no va a ser un socio principal de Europa y tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, los europeos. Y bueno, hubo reacciones, por ejemplo, a mí me gustan mucho los tweets de Robert Paus, que es uno de los periodistas estrella de Die Zeit, que dice que en ese primer statement de la nueva coalición hay más unidad y seriedad que en todos los 3 años de Lampel, Regierung, que es fuerte, ¿no? El tweet. Robin Alexander, que es otro de nuestros queridos periodistas que también seguimos, escuchamos y leemos, dicen que es una buena noticia, que ese acuerdo, y que también es cierto que fueron lo que Scholz y Habeck propusieron en campaña en contra de lo que venía proponiendo Merz. O sea que hay una parte de éxito del SPD en conseguir eso. Es verdad que dentro del acuerdo también hay temas sobre el reformar el Bürgergeld y alguna cosa más que obviamente desde Die Linke pues van a estar vigilantes, etcétera, pero creo que para lo que sería el politische Mitte es un acuerdo que puede generar un consenso razonable, ¿no? Digamos que puede ser que el 60-70% de los alemanes puedan estar de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena noticia que empiecen así. Hay un señor aquí un poco troll libertario que dice que si hace 3 semanas me dicen que el nuevo gobierno va a empezar con 1 billón de euros de deuda, hubiera pensado que el gobierno es de Robert Habeck, del SED, del SPD y de Sarah Wagenknecht. Bueno, pues también ha dejado, no deja contento a todo el mundo, obvio. Y luego, bueno, hay diferentes tweets así también en ese sentido, pero creo que lo importante es que comienzan con algo que es inesperado, ¿no? Que se pusieran tan rápido de acuerdo en que no podemos digamos, resolver los problemas de Alemania si seguimos teniendo el freno de la deuda, que hay que hacer inversiones, que Alemania se ha quedado atrás en muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que es importante eso, ¿no? Me parece que... Raúl, quiero decir 2 cosas, o quiero decir una cosa y hacerte una pregunta. La primera cosa que quiero decir es que en el Discord volvió nuestro amigo José Berlinés,
que estaba ahí, desapareció en acción, ha regresado. Y ha regresado con una Sí. idea que quería comentar acá muy, muy breve, ¿no? Y dice, Ha regresado en modo José sí, Berlines. así armado, ¿no? Digamos. No, mentira, mentira. Sí. Y él comentaba, y me parece que era interesante la lectura, decir, bueno, prometieron toda la campaña, no vamos a hacer esto, y lo hacen, ¿no? Estaba hablando de la unión, básicamente. No vamos a generar deudas, y ahora el primer gran anuncio es 500.000 millones de euros para inversiones. Y es interesante porque me hizo pensar algo que dijimos durante todo este episodio, y es que si esto funciona, cosa que me parece que sí, porque hace mucho que no se genera un programa para invertir tanto en Alemania, se ha ahorrado durante mucho tiempo en las mejores épocas de Merkel y demás, siempre se ha ahorrado y es una de las deudas de Merkel que siempre se le reclaman, ¿no? De reformas que no ha hecho o inversiones que no ha hecho. Creo que si esto funciona bien, ¿quién se va a acordar? ¿Quién se va a acordar de que prometieron que no iban a endeudarse y demás? Porque no se No, trata de eso, ¿no? aparte, dos cosas importantes. Una, son dos partidos con dos programas diferentes, aunque hay cosas que están en común, con lo cual el acuerdo no puede ser el programa de uno de los dos partidos solo. Tiene que ser Claro, un un acuerdo entre los dos, una mezcla, ¿no? Entonces, no van a estar no van a estar conformes al 100% los votantes del SPD ni los votantes de la CDU, pero así va. De esto van los acuerdos. Claro. Y déjame destacar que Alemania siempre fue un referente en algo que para mí es la política, que es el acuerdo entre diferentes, ¿no? El arte de acordar entre diferentes, porque acordar entre iguales es sencillísimo, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Bueno, esto lo decía para José Berliner, le mandamos un abrazo, no es para criticarlo ni mucho menos, me parece que es interesante su punto de vista y lo vamos a tener en cuenta a ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero te dije que tenía que hacerte una pregunta. Te voy a poner, pero no te voy a poner música de Consultor Intergaláctico, te voy a poner música de, Raúl, quiero que vuelvas a una etapa de tu pasado. En alguna época vos manejaste o tuviste mucho que ver con las juventudes de un partido político, no importa cuál, digo, el hecho de estar en El que sea. esa instancia de ser la juventud de, ¿no? Y la juventud de un partido en general es la que presiona, ¿no? La que quiere más, la intransigente, la que dice, no, estos valores, estas banderas no las bajamos. Que va por delante, ¿no? Va por delante, más innovadora, O por detrás también. más, Pero depende. Pero a lo que te quería marcar es esta noticia que me salía en Die Zeit diciendo el jefe de la Junge Union, o sea, del partido de Merz. Pero enséñame la foto de ese señor, porque Junge tiene Bueno, poco pero ya, es que hasta los 45 tenés derecho a estar No, en... no, Y pero no si ese solamente en este señor podía partido, ser nosotros abuelo. también, ¿eh? Si ese señor es abuelo ya, seguramente. Se parece a Sirabueno un poco. No, mentira. ¿Qué dices? Sirabueno es mucho más guapo. Sirabueno es 1000 veces más guapo que ese señor. Bueno, y más listo, por supuesto. cuestión de gustos. Entonces, lo que te quería decir es, la pregunta no es tanto si esto está bien o está mal, sino es el rol de las juventudes, en este caso de la Junge Unión, criticar esto para que el partido, la CDU, la Unión siga teniendo su perfil y no se convierta en un anexo de la socialdemocracia? ¿O esto es perjudicial, no valía la pena que hagan estas declaraciones? Yo creo que en estos primeros momentos necesitarían un poco de unión, ¿no? Valga la redundancia, de todos. Y recordemos que el mejor momento de la CDU en los últimos, en este siglo, ha sido cuando Merkel se comió la agenda socialdemócrata, ¿eh? ¿Sabes qué me haces pensar en algo que leí ayer? Porque leí un libro, que lo tengo acá a mano, se llama... Ayer lo leíste. Riding, Ayer en una tarde. Riding the Populist Wave, ¿no? No sé cómo sería, domando la ola populista, o navegando, o surfeando. Sí, surfeando. Y mira, hay un capítulo que tiene esta marca, no sé si llega a leer, Brexit. Me estaba leyendo el capítulo del Brexit. Y es interesante porque la hipótesis de este autor, que voy a decir el nombre para ser justo, Richard Hayton, decía que el Brexit y todo lo que pasó acá tenía que ver con un momento en el cual David Cameron, ¿te acordás del viejo premier? Decidió un poco tomar esta postura de Merkel de socialdemocratizar o hacer laborist el partido, su partido, ¿no? El conservador, y que eso terminó forzando que muchos se vayan con el UKIP, en ese momento existía todavía o le iba bien, y también una especie de decepción en el electorado. Entonces siempre está ese dilema, ¿no?
ese dilema. Ya. ¿Capto esa agenda y dejo lugar libre a mi derecha o viceversa? Es como un equilibrio muy peligroso, ¿no? Claro. Para mí, Merz tiene claro que primero todas las miradas están puestas en él, ¿no? Ujú. No tiene ningún tipo de experiencia gobernando. Cero experiencia. Claro, Por fue cierto. diputado un tiempo, ¿no? En los 2000. Sí, pero gobernando, no, gestionando nada, cero. Cero. Que de Annalena Baerbock lo destacaron, pero de él no van a decir nada, obviamente, porque es un hombre, ¿no? Pero bueno, no sé, obviamente tiene experiencia en el sector privado y tiene experiencia como manager, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es un poco eso. Pero vamos a ver, yo creo que lo van a tener difícil al principio, va a haber muchas presiones, pero me parece que tienen que ser conscientes, Franco, de que es la última oportunidad. Es la última Última oportunidad. oportunidad. Mirá, Última oportunidad. ¿se podría llamar Entonces, así a este episodio? whatever it takes. Le podríamos llamar así a este episodio. La última oportunidad, No sé. está bien. Pensémoslo. Bueno, Raúl, venga. yo creo que hemos llegado a un punto de no retorno en el cual hay que finalizar este podcast. Ese también podría ser otro nombre. ¿El punto de no retorno? No. No, la última oportunidad está bien. O bola de partido. Pará. también. Pero con la última oportunidad, ¿estamos hablando del partido del Barça? ¿O de qué estamos hablando? No, eso. No, de Merz. De la última oportunidad para que la AfD no gobierne en Alemania. Ok. No me confundas. Bueno, Raúl, gracias por este análisis. Estuvo espectacular. La pasé muy bien. Sí, muy lindo. Yo creo que tendríamos que tener lecciones más seguido para hacer este podcast más seguido, ¿no? Sí, estoy pensando, Franco, otra vez. En esos amigos pobres. A ver, vamos a despedirnos con su imagen, mirá. Tomás y Lotte. Pobre Lotte y Thomas que pusieron toda su esperanza. 5 millones de euros, queridos. ¿No podéis dárselo a Save the Children? Bueno, Save the No, Sarah. en serio. A Sarah hay que salvarla ahora, ¿no? Save the Sarah. Save the Sarah. Muy bien, Raúl. Entonces, Vamos. gracias a toda la gente que nos apoya, a las mecenas y los mecenas, a la gente que nos escucha, a la gente que nos siguió en aquella larga transmisión, ¿no? Travesía. Que hicimos hace 2 domingos. Muchos saludos a Cira, que no solamente puso a disposición toda su imagen, su prestigio, su reputación, sino también sus equipos, porque si no, no lo hubiésemos logrado de ninguna manera Todo. sin algunos de Te sus queremos, equipos. Así que bueno, muchas Te gracias y nos vemos entonces muy pronto con otro El Tercer Voto. Nos vemos, Franco. Chao, Raúl. Un abrazo fuerte hasta el sur. Chao.